El siguiente es el temario de lenguaje para los procesos de admisión 2020 a la UNSA, según resolución de Consejo Universitario número 0351/2019. Número 1. Discurso oral. La conversación, convenciones de participación en grupos, factores que favorecen o limitan la comunicación. La narración oral. El aparato fonador, los recursos no verbales, diversidad lingüística en el país. Niveles del habla, localismos y regionalismos. Registros de uso lingüístico, formal e informal. El diálogo, condiciones y organización, roles del emisor y el receptor. La comunicación asertiva. Características, la narración y descripción oral. Tradiciones, costumbres. Las cualidades de la voz, recursos no verbales, la mímica. Giros expresivos y de entonación propios de la comunidad y región. La exposición en aula, características, el informe oral y el debate. Características. La articulación y la pronunciación. Recursos no verbales. Desplazamiento y gesticulación. Las fichas y el material impreso como apoyo a la comunicación oral. Variaciones sociolingüísticas. La exposición académica, características, las técnicas de participación grupal, cualidades de la voz, impostación, el liderazgo. Los recursos de persuasión, recursos no verbales, importancia de la mirada, la lengua, uso local y uso estándar. Identidad lingüística y cultural, la exposición argumentativa, características. Técnicas de participación grupal, el discurso académico y político, cualidades del discurso, los prejuicios lingüísticos. Número 2. Técnicas de lectura y teoría del texto. El propósito comunicativo. El tema central y las ideas principales y secundarias. La inferencia, tipos, el subrayado y la toma de apuntes. El resumen, técnicas para su elaboración, marcas significativas del texto, diccionario, carácter polisémico de la palabra, textos narrativos, elementos y estructura, cartas, avisos, tarjetas, estructura, el sumillado y el cuadro sinóptico, el parafraseo, características y utilidad, tipos de inferencia, significado de la ironía y el doble sentido. El prólogo, la presentación y la introducción, importancia. El diccionario, etimología y el contexto lingüístico. Cultura y significado. Textos narrativos con estructura no lineal, conflicto y desenlace, recetas, esquelas y catálogos. Estructura. Tipos de inferencia, inducción y deducción. Los mapas conceptuales y mentales. El mensaje explícito e implícito, la moraleja, el índice y el glosario. Importancia, el diccionario enciclopédico y filosófico. Lenguaje científico, textos descriptivos y textos mixtos, características, la reseña, estructura, manuales, guías, carta comercial. Estructura, criterios de organización de la información, los esquemas y las redes semánticas, los hechos y las opiniones, diferencias. Importancia de los apéndices y las referencias bibliográficas. El párrafo, tipos, progresión temática, coherencia textual, unidad de las partes, orden de las ideas. El ensayo y la monografía, características y estructura. Actas, oficios, solicitudes, memorandos. Estructura. Técnicas de revisión y corrección del texto. La metalectura. Técnicas de control y autorregulación. La cruz categorial. Diagramas de causa-efecto. La espina de pescado y el árbol de problemas.
Importancia del epílogo y la nota al pie, memorial, hoja de vida, estructura. Fuentes de información, tipos. Primarias y secundarias, el fichaje, el informe científico, el problema, las premisas y las conclusiones. Cualidades de la redacción. La concisión, la claridad y la propiedad. Técnicas para la edición del texto. Número 3. Gramática y ortografía. Unidades significativas de la palabra. Conectores temporales. Signos de puntuación. Funciones. La coma. Clases y usos. Acentuación y tildación. Palabras tónicas y átonas. Ortografía de la letra. Relación fonema-letra. Reglas generales. El grupo nominal. Sustantivos, adjetivos y determinantes. Conectores lógicos. El punto y coma. Principales usos. Clases de palabras por ubicación del acento. Los monosílabos. La tilde en letras mayúsculas. Uso de la B y V. Uso de mayúsculas. La oración gramatical. Estructura. Casos de concordancia. El pronombre y el verbo. Formas verbales simples y compuestas. Conectores de adición y oposición. Dos puntos, signos de interrogación y exclamación. Principales usos. Acentuación especial, tilde diacrítica, enfática. La tilde en diptongos y triptongos. Uso de C, S y Z, H, R y R. Proposiciones coordinadas y subordinadas. Preposiciones y conjunciones. La perífrasis verbal. Guiones, comillas, paréntesis. Principales usos. La tilde en palabras terminadas en mente. La tilde en palabras latinas o de otros idiomas. Uso de JG, YL, X, W. Oración compuesta. Adjetivación y adverbialización. Puntos suspensivos. La puntuación en la nota al pie. La tilde en las palabras compuestas. Palabras de acentuación doble. Uso de Z y D finales. Los grupos consonánticos. Número 4. Lenguaje audiovisual. El lenguaje periodístico, características. El lenguaje radial. La voz, los sonidos, la noticia radial e impresa. Características y estructura. La historieta, estructura y clases. El afiche, relación palabra-imagen, periódicos murales. Secciones y diagramación. Publicidad y propaganda, fotografía y viñetas, función comunicativa. Correo electrónico, condiciones de uso, la crónica periodística, características. La revista manuscrita, secciones y diagramación, ilustraciones, grafitis, fotografías, caricaturas, infografías. El chat. Características del código, utilidad. El radiograma, características y estructura. Lenguaje radial, música y efectos sonoros. Avisos publicitarios, estructura. Reportajes y columnas, características. Boletines, trípticos. Función comunicativa, la entrevista, características y estructura. La charla radial, características. La publicidad radial, características, páginas web y biblioteca virtual, utilidad. Editoriales y artículos de opinión, características. La publicidad televisiva, ética y medios de comunicación. Lenguaje televisivo y cinematográfico. Imagen, efectos sonoros, función comunicativa. Programas radiales, musicales y deportivos, fascículos y revistas especializadas, el blog. Tipos de textos provenientes de Internet, el hipervínculo. Los mensajes subliminales en los medios de comunicación, las TIC, la Internet y su influencia en la sociedad. Programas radiales, educativos, de proyección social. La multimedia, utilidad,
Géneros cinematográficos. Entonces, esto es lo mínimo que debes saber en lenguaje para los procesos de admisión a la UNSA 2020, según resolución del Consejo Universitario. Muchas gracias por ver este video.